Denari, eta zentako bakoitzari. Hementxe gaude, Fernando García Arévalo, gaur hemen ikusten duzuen erakusketa honen egilea eta liburuaren egilea, Itsasartearen zabalenean, 25 historia. Gaurko hitzaldi hau kokatzen da Sakanako mankomunitatearen anizartean zerbitzutik beste hainbat eragileekin batera antolatu dugun 15 aldi solidario baten barnean. Pertsona migratu eta errefuxiatuei ongi etorria emateko 15 aldi solidarioa. Labur oroitu edo gogorarazi datorren asteazkenen izango dela Zaporeak emango duen hitzaldi bat. Maiatzaren 15ean goizetik Iostiako plaza euri bada frontolean simulatuko da errefuxiatuen kanpaina bat eta barrun gauza interesgarri bat gehiago izango da, baina ez dut kontatuko, galduko duzue. Eta arratsaldean Aladeribantzez lan antiztuko da, Tarima Beltzaren eskutik. Eta ateratzen den girua joango da, Zaporeak elkartera. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Hoy, inauguramos con esta charla que va a dar Fernando García Arévalo, autor de la exposición de fotos que tenéis aquí, el libro que recoge la exposición de fotos llamada En lo ancho del estrecho. 25 años, 25 historias. Esta actividad, junto con la exposición que durará hasta el 15 de mayo, se enmarca dentro de la quincena solidaria dirigida a personas migradas y refugiadas en Vietorri, que se ha organizado desde el Servicio Intercultural de Administración de la Mancomunidad Cercana con otros agentes de la comarca. Recordar brevemente que el próximo miércoles habrá una charla de Zaporeak, que nos contará cómo está la situación en Lesbos y qué hacen allá. Y el sábado 15 por la mañana, en la Plaza York, que siguió en Burunda, en Frontón, de 10 a 2 de la mañana, simularemos un campo de refugiados y dentro habrá diferentes chocos rincones con diferentes actividades. ¿Vale? Que ahí lo voy a dejar, así si queréis saber qué va a haber, pues queréis ver. Y a la tarde, el grupo Tarima Beltza pues escenificará la obra galética. Y lo que se recaude de las entradas irá íntegramente a Zaporeak. Gaur hemen ikusiko duguna, Fernando kontatuko digu inor baino betiko, berak esaten duen bezala, hemen kontatu behar duguna, berari ez dio inor kontatu. Berak bizitio lehenbiziko lagoa. Esan, sorte honekoak garela, bera egilea hemen dagoelako, baina erakusketak irauten duen ordutegi guztian bera hemen egongo delako. Gela honetan bertan. Orduan, nahi duzuenak, izango duzu aukera, nahi etorri eta berarekin lasai asko hitz egitxu bat, gaurko egunez aparte. Digo que tenemos la suerte de que Fernando estés aquí, no solamente hoy en la inauguración, en esta charla, sino que vas a estar durante en todo el horario en el que esté aquí esta exposición, aquí en la sala, con lo cual, quienes vosotras que hayáis venido hoy, pero quien no haya venido o no pueda venir ahora, pues tiene la oportunidad de estar contigo y de compartir lo que consideres sienta contigo. Gracias a tu presencia. Animatu edozein gauza galdetzea, partekatzea, hartu emaniko, sola saio bat izan dadin, eta xurgatzea jaketa Fernandoren dago. Animaros a preguntar, comentar, a exprimir un poco a Fernando ya que está aquí, porque creo que es una oportunidad de ahora. Y yo ya agradeciéndote, Fernando, eskerrik asko benetan, etortzeagatik, hemen egoteagatik, y yo ya te doy la palabra que es tuya. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores que hayáis pensado en mí y que creáis que yo puedo aportaros algo, ¿no? Gracias al amigo Ignacio que se hizo en su día mecenas del libro, estoy aquí. Jamás hubiese yo pensado que un desconocido total que se hizo en su día hace ya 2 años, ¿no? Ahora, de la campaña que se hizo mecenas del libro, pues como me iba a imaginar yo que una persona de la otra punta del mapa se iba a poner en contacto conmigo para traerme aquí a este tipo de actividades, ¿no? Que yo creo que además que son
son muy importantes, ¿no? Pues dicho esto, bueno, lo que aquí está expuesto es un resumen de 25 años de trabajo, ¿no? Por desgracia tengo muchísimo más material, porque todo esto es muy triste que ocurra y siga ocurriendo. Hoy es un día triste. Yo por un lado estoy feliz de estar aquí con ustedes, pero por otro lado esto es la muestra de lo que está pasando y de la derrota absoluta del sistema sobre este tipo de historias, ¿no? Cuando yo hace casi 30 años hice esas primeras fotos, me llegan a decir que casi 3 décadas después voy a seguir con el trabajo, pues la verdad es que con lo que está pasando ahora mismo no me lo hubiese imaginado. También es verdad que cuando yo vi estas imágenes, cuando yo vi por primera vez una travesía en directo, que luego me extenderé un poco más en ello, sí es verdad que cuando lo vi me impresionó muchísimo y dije, esto viene para quedarse, ¿no? El tiempo me ha dado la razón. También es verdad que no me imaginé yo que 3 décadas más tarde iba a seguir con la virulencia que sigue, ¿no? Y va a seguir. Como digo, después de tantos años trabajando sobre el tema, pues decidí que cuando se cumplían 25 años de esas imágenes que hice en el año 92, decidí hacer una publicación, ¿no? Que es la que tienen aquí delante, por el sistema de crowdfunding, con micromecenazgo, con la editorial Libros.com. ¿Qué más? Iba a enlazar una cosa y se me ha ido un poco el hilo. Todas las fotografías que se ven aquí es fotoperiodismo puro y duro. Los textos que también los he escrito yo, como decía Picasso decía una frase muy buena que decía: todo lo que imagino es real. Todo lo que yo escribo en esos textos, también lo he imaginado, todo también me lo he inventado, por decirlo de alguna manera, pero todo es real. Me he inventado la forma de contarlo, lo he contado en algunos textos en primera persona, pero todo se basa en los testimonios de las personas que son retratadas o de las personas que he ido conociendo durante todos estos años, pero que no aparecen en mis fotografías. Me han preguntado muchas veces cómo empieza todo esto, ¿no? O por qué lo he hecho. Lo he hecho porque es mi obligación. Yo soy de una barriada muy pequeñita, de un pueblo muy pequeñito de Cádiz, de San Roque, ¿no? Y yo siempre, pues bueno, había sido una persona muy curiosa, me interesaba el mundo del periodismo, y si yo quería trabajar en esta profesión, ¿cómo iba a dejar yo de pasar la oportunidad de contar lo que estaba pasando en mis propias narices, ¿no? Muchas veces lo más difícil de ver es justo lo que tenemos delante, ¿no? A mí me ha pasado incluso. Pero cuando me dicen que por qué lo he continuado, y les voy a contar una historia muy fuerte, muy heavy. Yo llevo 20 años escuchando el sonido de un móvil. Llevo 20 años escuchando una llamada de un móvil. Esto a mí me cuesta contarlo, todavía. En febrero de 2021, perdón, yo estoy en casa durmiendo y me llaman por teléfono, ¿no? Me comunican que ha habido un naufragio y que, Fernando, para Tarifa, que ha habido un naufragio en una playa concreta, y esto es dantesco. Yo estaba en casa, durmiendo. Luego también quiero hacer hincapié en que estaba en casa durmiendo, porque eso es importante también a la hora de percibir las cosas. Perdón, El día que yo no me ponga nervioso contando estas cosas, dejo la profesión. Llegamos a la playa, era invierno, había llovido muchísimo, había sido invierno muy duro. Llegamos a la playa, dejamos los compañeros de prensa y yo, dejamos los coches muy lejos de la playa, anduvimos largo tiempo de noche hasta la playa, y cuando llegamos nos encontramos una serie de cadáveres en una cala de Tarifa, ¿no? Había niños,
había chicas, había hombres, había de todo. Joder, perdón. Era de noche cerrada y solo podíamos ver lo que los focos de las cámaras de televisión iluminaban. Veíamos un niño, veíamos una chica, veíamos un hombre, y eso de pronto, estás en noche cerrada y de pronto la cámara, el foco ilumina a un niño muerto. Eso, yo estaba, una hora antes estaba en mi casa, durmiendo. Ayer se lo contaba a Bego, ahí la primera foto es una foto de unos refugiados en Irak. Cuando tú te vas a un conflicto, tú vas preparado para lo que te vas a encontrar. Cuando tú estás en tu casa durmiendo, no te esperas una imagen de ese tipo. Y además es que está en tu casa, justo al lado de tu casa. Se tarda una media hora, de casa a Tarifa se tarda una media hora. Yo es de las escenas más duras que he visto jamás. Sobre todo al nivel que me sacudieron, ¿no? La cámara de alguna manera es un escudo, es una protección. Tienes que hacer tu trabajo, tú estás allí para hacer tu trabajo, ¿no? A mí el fotoperiodismo me atrapó y me sigue gustando, aparte de que me gusta mucho también contar las historias y escribirlas, pero del fotoperiodismo lo que me gusta es que el fotógrafo ha estado o no, punto. Nadie le puede contar nada, ¿no? Hay una novela, para mí la mejor, aunque no las he leído todas, de Arturo Pérez Reverte, el pintor de batallas, y el alter ego de Arturo Pérez Reverte en la novela dice: si algo le da fuerza o consistencia a mi trabajo es que nadie me ha contado lo que cuento. Aquí nadie me ha contado nada. De todo esto, la mayoría de las cosas me las han contado, obviamente, pero las he presenciado yo, ¿no? Nadie me ha contado lo que cuento. Para el fotógrafo eso es fundamental, ¿no? Yo he llegado a desembarcos de inmigrantes a Tarifa 30 segundos tarde, te lo has perdido. En el momento que están los inmigrantes ya sentados en la playa, te has perdido el desembarco. El fotógrafo está o no está, punto. Y eso es muy difícil. Por eso a mí me sigue atrayendo muchísimo el fotoperiodismo. Como digo, estábamos en la playa, los compañeros y yo. Estás haciendo tu trabajo, estás fotografiando. Había una serie de cadáveres en una zona concreta de la playa. Vino un helicóptero, se llevó los cadáveres, pero como digo, había llovido mucho, no se podía llegar a la playa por tierra como no fuese a pie. Fue un helicóptero de la Guardia Civil el que evacuó los cadáveres. Cuando se llevaron ese grupo de cadáveres, los compañeros y yo decidimos irnos hacia los coches, pero por la playa, por otro camino. Pero también pensamos, si aquí hay, recuerdo que en esa misma zona había como 12 cadáveres. Si aquí hay 12 cadáveres, posiblemente, si vamos andando por la playa, más allá o más para acá, nos vamos a encontrar más cadáveres. Efectivamente, a los pocos metros nos encontramos más cadáveres. En la foto del prólogo del libro que está se me ve a mí metido en el agua. Yo estaba retratando el cadáver dentro del agua, ahí no se aprecia, pero a unos 10 metros aproximadamente había otro cadáver. Esa era una zona de rocas. No estaba, el cadáver que estaba en la orilla no estaba sobre la arena, estaba sobre rocas. Cada vez que venía una ola, golpeaba al cadáver contra las piedras. La ola se retiraba y se retiraba al cadáver. Venía otra ola y se golpeaba otra vez el cadáver. Y aunque tú estás allí para hacer tu trabajo, llega un momento... Perdón, llega un momento que tú no puedes más. Yo me colgué la cámara y empecé cogí ese cadáver por los hombros y lo intenté sacar del agua. Cuando yo estoy sacando al cadáver, suena un móvil, pero no era el mío, y los compañeros estaban muy lejos y tampoco podía ser el de ellos. Repito, cuando estoy sacando el cadáver, escucho la llamada de un móvil, me fijo, y era el móvil que llevaba el cadáver. Lo llevaba aquí cogido, llevaba un chaleco, lo llevaba aquí cogido sobre el chaleco y envuelto, muy envuelto, en cinta de embalar marrón, esa de embalar. Lo había convertido en un móvil absolutamente estanco, por eso funcionaba perfectamente, a pesar de que el chico estaba ahogado. El móvil seguía funcionando.
yo me asusté muchísimo, pasé mucho miedo, me dio mucho miedo cuando yo escuché, cuando me di cuenta que era el móvil del chaval. Lo solté, lo reculé, me caí sobre las piedras, luego ya reaccioné y lo saqué, ¿no? Si yo tuviese que resumir algo de todos estos años sobre migraciones, yo me quedo con esa llamada de teléfono. Tengo muchas imágenes, tengo muchos testimonios, tengo muchas cosas, muchas historias, pero esa llamada de teléfono yo la escucho todos los días escucho la llamada de teléfono. Y todo esto a mí me sirve un poco para olvidarme de esa llamada. A ver si a base de fotos y de textos alguna vez se corta la cobertura. Pero es difícil. Es difícil. No sé, a lo mejor si se cortase la cobertura un día, dejaría de hacer fotos, de contar historias, no lo sé. Obviamente después de vivir todo eso, sigues. Sigues porque tienes que seguir y sigues porque quieres. Porque si no tampoco no sé qué queda. También se me pregunta mucho cuál es la solución de este tema. Yo no lo sé, yo no sé la solución de las migraciones irregulares, yo no lo sé. Sí, claro, desarrollar el origen, pero eso es muy complicado. Y es muy complicado, entre otras cosas, porque no queremos. El primer mundo no quiere que el tercer mundo se desarrolle. ¿Por qué no? Porque somos casi 7.000 millones de personas en el mundo y no hay capacidad, el planeta no da capacidad para que todos tengamos esa capacidad de desarrollo, y sencillamente pues nosotros tendríamos que olvidarnos de muchos privilegios y de muchas cosas. Por lo tanto, el problema no se va a solucionar. Las migraciones han existido siempre, existen y existirán, y las migraciones irregulares, por supuesto. Yo, que la gente venga en patera, en cayuco, que salte en la valla de Melilla, yo no lo comparto, sé que no es la solución, pero yo estoy seguro, totalmente seguro, que yo haría lo mismo. Porque si estás en un sitio donde no te permiten avanzar de la manera que sea, o económicamente, o de manera vital, pues al final te acabas buscando la vida, ¿no? Pero esto es un drama muy, muy grande que de momento no se le da solución, porque yo cuando miro hacia atrás veo que sustancialmente no ha cambiado nada. Vienen los mismos y por las mismas razones. Cambian de color de piel, que cambien de idioma, que cambien incluso de zona geográfica. Por eso quería empezar contando esa historia, porque eso es lo que de alguna manera, no sé si esto está bien decirlo, pero es lo que también me anima a hacer, ¿no? De alguna manera, aquella llamada de teléfono es verdad que me da mucha fuerza, ¿no? Me da mucha fuerza cuando tienes momentos de que parecer que no puedes más, que no tiene sentido, que es muy duro. Esto es una profesión muy dura. Esa llamada de teléfono te da. Como decía antes, yo soy de un pueblecito de San Roque, de una barriada de San Roque, en la provincia de Cádiz, entre Algeciras y La Línea. En 1992, cuando empezaron a llegar las primeras pateras al estrecho, cuando empezaban a cruzarlas, muy esporádicamente. Venían muy poco todavía, pero es verdad que en el año 92 hubo un momento de inflexión, ¿no? En cuanto a migraciones irregulares, y sobre todo de la llegada de esos primeros africanos, ¿no? Principalmente de Marruecos, que cruzaban el estrecho. Yo estudiaba en Madrid en el 92 y colaboraba con una agencia gráfica en Madrid, la agencia Star. Yo bajé a mi pueblo unos días y como digo, había leído ya sobre los cruces de marroquíes y cruces de pateras, y una mañana dije, tengo que intentar hacer una foto de la travesía de los inmigrantes. Quiero esa foto, quiero la fotografía de esas pateras. Y durante mes y medio estuve durmiendo en el coche de mi padre, no sea 127, que no se me olvida la vida. Estuve durmiendo en las playas de Tarifa. Yo elegía un lugar
donde pudiera haber, una parte importante del estrecho, donde tuviese una panorámica del estrecho, y con mis prismáticos, pues por la mañana al amanecer, ojear el horizonte por si se acercaba alguna embarcación. Como digo, estuve mes y medio intentando hacer esa foto y no logré nada. En ese mes y medio no logré absolutamente nada. Después de cada ronda, yo siempre me pasaba por la sede de Cruz Roja, por si había habido algún tipo de novedad, y yo no me había enterado. No teníamos internet, no teníamos teléfono móvil, por lo tanto, si había pasado algo incluso a escasos metros de donde estaba, ni te enterabas. Y como yo cada día iba a Cruz Roja y me hice buenos amigos en Cruz Roja, el patrón que en aquella época estaba en las zodias de Cruz Roja me dijo: mañana te vienes con nosotros. Me lo dijo, me acuerdo textualmente: mañana te vienes con nosotros. El día siguiente, al amanecer, hacía un tiempo espléndido. Este hombre me dijo: mañana te vienes con nosotros, porque cuando las condiciones del clima, del viento, de la mar y tal, era propicia, había muchas posibilidades, sobre todo en esa época del año. Estamos hablando de septiembre del 92. En esa época del año, pues parece relativamente fácil cruzar el estrecho, y se sabía que había muchas posibilidades de que una patera intentara cruzar, ¿no? Por lo tanto, a la otra mañana se tenía prevista la salida. Así fue, quedamos por la mañana, salimos en la zodia de Cruz Roja, y cuando llevaba media hora aproximadamente en la embarcación, con mis prismáticos, no recuerdo si alguno de Cruz Roja llevaba, pero yo recuerdo que lo que fue con mis prismáticos vi la patera. Y digo con mis prismáticos porque para nada los recursos que había hace 30 años son los que hay ahora, ¿no? Estamos hablando de hace casi 30 años. Y el equipamiento de Cruz Roja, de salvamento marítimo, o de la mayoría de los cuerpos y fuerzas de seguridad no existían prácticamente para ese cometido, ¿no? Por lo tanto, fui yo el que con mis prismáticos desde la zona de Cruz Roja vi esta patera que cruzaba el estrecho. Hombre, pues si a mí me quitan ahora casi 30 años, pues imagínense, yo ahora tengo 54, yo era muy joven, yo no tenía experiencia ni profesional ni tal, y a mí esto me llamó muchísimo la atención. Hoy, por desgracia, estamos muy acostumbrados a ver todo tipo de imágenes, incluso mucho más crudas, pero eso a mí personalmente me impactó, porque además no lo había visto por la tele, lo vi en directo. Como digo, me llamó muchísimo la atención. Hicimos el recorrido paralelamente a ellos hasta que llegaron a la costa. La Cruz Roja ya dio parte a la Guardia Civil, y cuando llegamos a tierra ya estaba la Guardia Civil esperando para ser detenidos, ¿no? Yo, de las pocas cosas buenas que he hecho en la vida, ver esta situación, digo, aquí hay una historia y la va a seguir habiendo. Esto viene para quedarse, y como repito, el tiempo me ha dado razón, ¿no? Estas imágenes dieron la vuelta al mundo, ¿no? En la agencia donde yo trabajaba me pusieron el pateras. A mí mucha gente de la profesión me conoce como el pateras, porque a la agencia llamaban desde todos los rincones del mundo, en francés, en inglés, pero había idiomas incomprensibles, pero siempre la palabra patera, recuerdo que la chica de archivo, que fue la que me puso el mote, la palabra patera siempre aparecía en esa conversación, y a partir de ahí los compañeros me pusieron el patera, ¿no? Y aquí en la profesión muchos compañeros todavía me conocen como el patera, apodo que yo llevo con mucho orgullo, ¿no? por otra parte, ¿no? Esto fue lo que a mí, por decirlo de alguna manera, me animó a seguir trabajando con el tema. El 80% del material que yo he realizado lo he hecho siempre de manera particular, ¿no? O sea, en la profesión se dice freelance, ¿no? Aunque a mí me gusta llamarme autónomo, que tiene menos glamour, pero bueno, la mayoría de mis trabajos siempre lo he hecho de manera por libre, ¿no? Y bueno, como repito, aquí tienen una pequeña muestra, ¿no? La exposición arranca con intentar diferenciar al refugiado
¿no? Que huye de un conflicto armado o huye de cualquier tipo de presión. Hay gente que puede estar en su país, puede estar amenazado por ideas políticas, por lo que sea, independientemente de que haya conflicto o no, y pide asilo, a diferencia entre el refugiado y el migrante económico. Y es los refugiados es en la guerra de Irak, un grupo de personas que hay en una zona que diferenciaba una zona segura de Bagdad de la zona de conflicto, ¿no? Y abajo luego si quieren echan un vistazo, se ven un poco los pies de foto y tal, que ahí es donde está la información de cada fotografía. Repito, empiezo con la diferenciación entre refugiado y migrante económico y luego ya sigo un poco todo lo que he ido recopilando en estos años, ¿no? Desde mis largas temporadas viviendo en África Negra, donde tengo gente que compra documentación falsa, aquella mujer en Mauritania que se prostituía para pagarle el viaje en cayuco a su marido, ¿no? Refugiados en Túnez de la primavera, de estas últimas primaveras árabes, del conflicto libio. Aquí esos que están con la cara tapada es en Senegal, un hombre que que se preparaba para viajar en cayuco. Marroquíes en la Medina de Tánger, en las pensiones de Tánger, esperando también para cruzar en cayuco. Niños que se meten en los bajos de los camiones. Este hombre que tengo ahí este hombre tenía, bueno, para mí este hombre es el referente, ¿no? La lección de superación de este hombre, Musa Musti se llama, era sordomudo, estaba en el monte Gurugú y era sordomudo. Yo recuerdo que una de las veces que subí, estoy hablando con una serie de chavales que estaban en el bosque, me toca aquí por detrás y había cogido un papel del suelo, un trozo de papel de un cartón de tabaco, y me había puesto en perfecto inglés, ahí está la libreta, soy sordo. Escribió, soy sordo. Joder, es sordo. O sea, si ya lo tienen crudo en el Gurugú, esperando poder saltar la valla, y encima eres sordo. Y le di mi blog de notas que está ahí, y le digo, cuéntame un poco ahí tu historia. Y quedé con él en que yo subiría otro día con un blog de notas y un bolígrafo, con un blog de notas donde yo había escrito también inglés, que está ahí el blog de notas, la libreta, donde yo le formularía una serie de preguntas, yo le dejaría la libreta con el bolígrafo, me iría y varios días después volvería a subir al Gurugú y para que él me entregara la entrevista, las preguntas por escrito. Y ahí está la libreta, ¿no? Eso es, como digo, el Monte Gurugú en Melilla, que es uno de los montes donde se crean, donde se organizan campamentos y tal para bajar, cuando ellos lo creen oportuno, poder saltar la valla, que son estas imágenes, ¿no? Los saltos de la valla. Luego aquí diferentes formas de intentar entrar, la antigua valla que había entre Ceuta y Marruecos, cuando los inmigrantes entraban por las alcantarillas. La entrada de la alcantarilla era Marruecos, la salida por debajo de la frontera era Ceuta. Las escolleras del puerto de Ceuta son los inmigrantes que intentaban colarse en los ferries como polizón o los camiones. Eso es cuando la fotografía del grupo que está metido en ese tubo, eso es una salida de las aguas del monte que pasan por debajo de la frontera, cuando se estaba construyendo la frontera de Ceuta. Esa imagen y esa historia además también fue un poquito complicada de hacer, porque sabíamos, ¿no? La prensa sabía, los compañeros y yo sabíamos que había un grupo de asiáticos en tierra de nadie, entre Ceuta y Marruecos, pero no se podía llegar hasta esa zona porque estaba muy vigilada y además estaba lo que era la valla actual se estaba construyendo. Pero el cuñado de mi hermano trabajaba en la empresa que estaba construyendo la valla. Y yo le conté la historia y dice, pues un día te vienes con nosotros y te llevamos a la zona. Entonces yo me vestí de obrero, me metí en el Land Rover de los obreros, me dejaron en la zona, yo ya me busqué la vida para llegar hasta esta zona. Cuando terminé el trabajo quedé con los obreros en un sitio concreto y ya me llevaron Por eso digo que aquí detrás de las imágenes hay mucha historia, mucha saliva, como digo yo, hay muchas veces es muy difícil que las personas confíen en ti. Ninguna de las mujeres que aparecen aquí retratadas,
ninguna de ellas me ha dado su consentimiento para ser fotografiadas. El consentimiento me lo daban sus maridos, ¿no? Además, una mujer que todas, por supuesto, querían hablar, todas querían ser fotografiadas, todas querían contar su historia, pero lo tengo que consultar con mi marido, ¿no? Estos son chicos que había en el campamento de Melilla, de la granja, antes de que se construyeran los tenis. Esta es una vista del estrecho de Gibraltar, desde el monte Acho de Ceuta, ¿no? La travesía que comentaba antes. Eso fue uno de los días que yo regresaba desde Tarifa hacia casa. Cuando yo ya regresaba, me encontré a este chico andando por la carretera. Esa es la Nacional 340, la carretera que une Tarifa con Algeciras. Yo venía de vuelta, o sea, detrás de esos molinos estaría Tarifa, yo venía hacia Algeciras. Vi que iba andando por la carretera, era obvio que era un inmigrante que acababa de bajar de una patera. Hay aquí un detalle, esto es la sal que se le ha quedado en el pantalón después de que se le secara el agua. Esto que tiene aquí es la sal. Obviamente con ese color de piel, con la sal, con el agua que se le ha secado en los bajos del pantalón y con la sal en el pantalón, obviamente era un inmigrante que acababa de llegar a España, ¿no? Di la vuelta del coche y lo retraté, ¿no? Y el texto lo he llamado Quijote porque es que para mí estas personas son muy quijotescas, todas, ¿no? Entonces por eso titulé el texto de esa forma. La foto de al lado es en Canarias, en la crisis de 2006. Recuerdo que un sábado llegaron 1.365 personas en Cayuco en un día, un sábado de agosto de 2006 llegaron 1.365 personas en una embarcación. Y ese señor que estaba subido en lo alto de la escollera y estaba todo el rato maldiciendo, diciendo, bueno, el típico discurso racista y xenófobo que solemos escuchar muchas veces, ¿no? Y para mí pues representa al Sancho de nuestra sociedad, ¿no? Por eso lo he puesto. Esto fue un grupo después de llegar a tierra, que están esperando que sean trasladados a la policía. Eso es también Canarias. Eso es un inmigrante que acaba de llegar a Canarias en Cayuco y está dentro del autobús esperando ser trasladado a la comisaría de Tenerife. Esos chicos que están ahí entre rejas, eso es en el cuartelillo de la vez, Ignacio, la fecha por la fecha me pierdo un poco. ¿Perdón? En el 2003. En 2003 aparecieron a día de hoy sigue siendo el mayor de los naufragios en costas españolas, ¿eh? Un día aparecieron en una playa de Rota 37 cadáveres. En un solo día, 37 cadáveres. Luego fueron apareciendo más, pero aquel día, en aquella mañana, en la misma playa aparecieron 37 cadáveres. Y las fotos de ese entierro son los 3 primeros cadáveres, todos eran marroquíes. Los 3 primeros cadáveres que se repatrian.